En 1582 ocurrió algo extraño en el virreinato del Perú. No quemaron armas, no destruyeron templos, quemaron cuerdas. Cientos, miles de ellas, cuerdas con nudos. Y si lo piensas bien, eso no tiene mucho sentido, porque no eran objetos valiosos, no eran oro, no eran símbolos de poder visibles, eran algo más difícil de entender. Para los españoles no eran libros, no eran mapas, no eran nada importante. Y aún así, decidieron eliminarlas. ¿Por qué? Porque no podían leerlas. Y lo que no se puede leer, no se puede controlar. Durante siglos, se repitió una idea casi como un hecho, que los incas nunca desarrollaron escritura, que gobernaron uno de los imperios más grandes de América, sin dejar registros reales. Pero si lo miras con calma, eso siempre fue una suposición, porque hay algo que no encaja. ¿Cómo administras territorios enormes, sin información? ¿Cómo organizas ejércitos, alimentos, rutas, sin registrar nada? No tiene sentido. Y ahora, más de 500 años después, algo empieza a cambiar. Investigaciones recientes, y ahora incluso la inteligencia artificial, están empezando a encontrar patrones donde antes solo veíamos nudos. Y eso abre una posibilidad inquietante. Que esas cuerdas no eran simples objetos, eran información, datos, decisiones, tal vez incluso lenguaje. Porque si esto es cierto, entonces el Imperio Inca no era una civilización sin escritura, era una civilización que estaba usando algo distinto, algo que no se escribía en papel, se tejía. Y entonces la pregunta ya no es qué eran los quipus, la pregunta es otra. ¿Cómo es posible que nunca hayamos sabido leerlos? Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Un imperio que no podía improvisar. Un imperio como este no puede funcionar así, no puede depender de la memoria, no puede improvisar, y sin embargo, durante siglos se asumió que eso era exactamente lo que hacía, que todo funcionaba, sin un sistema real de información. Pero hay un problema con esa idea. Si fuera cierta, el imperio no habría durado, porque estamos hablando de algo enorme, miles de kilómetros, territorios conectados por caminos, personas que nunca se verían entre sí, decisiones que afectaban a miles, recursos que tenían que llegar en el momento exacto. El alimento no podía fallar, los caminos no podían abandonarse, el trabajo tenía que organizarse. Nada de eso se sostiene sin información, nada. Y ahí es donde todo empieza a romperse, porque si no había escritura, si no había registros, entonces, ¿cómo funcionaba? Algo estaba registrando todo. Durante mucho tiempo, la respuesta fue simple, no lo hacían, que todo funcionaba sin registros, sin un sistema real, y puede sonar lógico al principio, pero si te detienes un segundo, no cuadra. Porque no estamos hablando de algo pequeño, no es una aldea, no es un grupo reducido, es un sistema enorme, funcionando durante años, y cuando lo miras así, empieza a sentirse raro, como si faltara algo, como si estuviéramos mirando la superficie, pero no lo que lo sostiene, porque si todo eso realmente funcionaba, entonces algo tenía que estar registrando la información, algo tenía que estar organizándola, aunque no fuera evidente, y ahí es donde los quipus empiezan a cambiar de significado, porque dejan de ser un objeto extraño y empiezan a verse como una pista, no como una curiosidad, sino como algo que tal vez siempre estuvo ahí, solo que no sabíamos cómo mirarlo. Un sistema que no parecía simple. A primera vista, los quipus parecen básicos, cuerdas, nudos, colores, nada que sugiera algo especialmente complejo. Pero cuando empiezas a mirarlos con más atención, la cosa cambia, porque no todos los nudos son iguales. Algunos son simples, otros están enrollados varias veces, otros se agrupan de formas específicas, y cada uno puede significar algo distinto. La posición también importa. Un mismo tipo de nudo puede cambiar completamente de significado dependiendo de dónde esté en la cuerda, más arriba, más abajo, en otra rama, y luego están los colores.
cuerdas de distintos tonos que probablemente diferenciaban tipos de información, recursos, personas, territorios, cosas que tenían que ser entendidas con precisión. Pero eso no es todo. Las cuerdas no estaban solas, se organizaban en conjuntos, con ramificaciones, con estructuras que agrupaban información, como si cada quipu fuera un sistema en sí mismo. Y cuando juntas todo eso, tipo de nudo, posición, color, estructura, el número de combinaciones crece rápidamente, demasiado, para ser solo contabilidad simple. Y aquí es donde aparece el verdadero problema, porque entender algo así no es fácil. No puedes leerlo como un texto, no puedes analizarlo de forma lineal. Es un sistema donde muchas variables funcionan al mismo tiempo. Y durante siglos, eso fue un límite, hasta ahora. Hoy, investigadores están utilizando inteligencia artificial para analizar cientos de quipus en paralelo, buscando algo muy específico: patrones, relaciones que se repiten, estructuras que aparecen una y otra vez, combinaciones que no parecen aleatorias. Y lo que están encontrando es consistente. Los quipus no son desorden, tienen organización, tienen estructura, tienen lógica. No sabemos exactamente qué dicen, pero sí sabemos algo importante: no son simples, y eso abre una posibilidad difícil de ignorar, que tal vez no estamos frente a cuerdas con nudos, sino frente a una forma de codificar información que todavía no sabemos cómo leer. Esto no empezó con los incas. Y hay algo que hace esto aún más interesante, porque los incas no empezaron desde cero. Durante mucho tiempo se pensó así, como si todo este sistema hubiera aparecido de repente. Pero cuando miramos más atrás, la historia cambia. Siglos antes del Imperio Inca, otras culturas ya estaban enfrentando el mismo problema: cómo organizar información en territorios complejos. En lugares como Caral, una de las civilizaciones más antiguas de América, ya existían formas de registro, no iguales, no idénticas, pero sí parte de una misma lógica. Más adelante, en sociedades como Wari, estos sistemas empiezan a volverse más claros, más estructurados, más cercanos a lo que luego veríamos en los Andes, como si poco a poco la idea se fuera afinando, probándose, ajustándose. Y cuando finalmente llegamos al Imperio Inca, lo que vemos no es un invento, es el resultado, un sistema que ya llevaba siglos evolucionando. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque los quipus ya no son una rareza, son el punto más avanzado de una tradición mucho más larga, una forma de registrar el mundo que no nació en un momento, se construyó con el tiempo. La información se movía, pero registrar información no es suficiente. Tiene que moverse, tiene que llegar, tiene que usarse, y en el mundo andino eso sí ocurría. A lo largo de miles de kilómetros existía una red, no solo de caminos, una red de conexión, el Capac Yan, rutas que atravesaban montañas, valles, desiertos, un sistema que unía territorios que, de otra forma, estarían completamente aislados. Pero lo importante no era solo el movimiento de personas, era otra cosa: la información, porque los quipus no se quedaban en un solo lugar, viajaban, pasaban de mano en mano, de un punto a otro, de una comunidad a otra. Eran leídos, interpretados y actualizados como parte de un flujo constante, porque en un sistema así, el tiempo importa, el alimento tiene que llegar, el trabajo tiene que organizarse, las decisiones no pueden esperar. Y todo eso depende de algo invisible, información que circula, y ahí es donde todo cambia, porque ya no estamos hablando de objetos, estamos hablando de una red donde cada nodo recibe, interpreta y envía información, una red que funciona sin papel, sin escritura alfabética, pero funciona. Y eso plantea una idea difícil de ignorar. Tal vez no estamos frente a una civilización sin escritura, tal vez estamos frente a una civilización que entendía la información como algo que se mueve, como algo que conecta todo. No era el único sistema. Y lo más inquietante es que esto no solo ocurría en los Andes, porque cuando miramos otras regiones de América, empiezan a aparecer patrones similares. En Mesoamérica, por ejemplo,
Existían sistemas completamente distintos en forma, pero con una lógica sorprendentemente cercana. Códices, registros hechos con símbolos, colores y estructuras visuales. No eran texto alfabético, no funcionaban como palabras, pero organizaban información, calendarios, eventos, genealogías, todo dispuesto de una forma que tenía que aprenderse, que tenía que interpretarse. No cualquiera podía leerlos. Y en la Amazonía, el sistema era distinto otra vez. No se basaba en objetos permanentes, se basaba en memoria, pero no en cualquier memoria. Memoria estructurada, transmitida con precisión, repetida, validada, información sobre territorios, rutas, recursos, conocimiento que tenía que mantenerse, porque de eso dependía la vida. 3 regiones, 3 formas distintas, cuerdas, imágenes, memoria, pero si miras la función, es la misma. Registrar, organizar, transmitir, como si en distintos lugares se hubiera llegado a soluciones diferentes para el mismo problema. Y eso abre una posibilidad interesante, que tal vez estas culturas no estaban tan aisladas como pensamos, no necesariamente conectadas directamente en todos los casos, pero sí enfrentando desafíos similares y resolviéndolos de formas comparables, como parte de una lógica más amplia, una forma distinta de entender la información. Nunca estuvieron aislados. Si reunimos todo lo que hemos visto, la imagen cambia. Los quipus no eran objetos simples, eran sistemas. Registraban información, se interpretaban, se movían, formaban parte de una red. Y no era un caso aislado. En otras regiones de América, también existían formas de organizar y transmitir conocimiento, distintas en forma, pero similares en función. Y eso cambia la pregunta inicial, porque ya no se trata de si estas culturas tenían escritura o no, se trata de algo más profundo. ¿Qué entendemos por escritura y qué dejamos fuera cuando intentamos leer el pasado con nuestros propios criterios? Porque durante siglos buscamos palabras donde no las había, esperamos textos cuando existían otras formas de registrar el mundo. Y en ese proceso dejamos de ver, no porque no existiera información, sino porque no sabíamos cómo reconocerla. Pero hay algo más, porque estos sistemas no desaparecieron del todo. En distintas partes de América, todavía existen formas de conocimiento que se transmiten fuera de la escritura tradicional, lenguas que siguen vivas, como el quechua, comunidades que mantienen prácticas, memorias, formas de entender el mundo, no como algo del pasado, sino como algo presente. Y eso cambia todo una vez más, porque la historia no es solo lo que quedó registrado, también es lo que sigue funcionando, lo que sigue siendo transmitido, lo que todavía no terminamos de entender. Y tal vez, la historia no está incompleta, tal vez, todavía estamos aprendiendo a leerla. Si este tema te interesa, en Storylab seguimos explorando estas conexiones, las redes, los sistemas y las formas en que distintas culturas han entendido el mundo mucho antes de lo que solemos imaginar. Así que si quieres seguir descubriendo cómo estas historias todavía tienen sentido hoy, puedes suscribirte al canal. Gracias a todos los que ya están aquí, a los que han comentado, compartido y están haciendo crecer esta comunidad. Porque esto que estamos viendo no es solo historia, es otra forma de mirar. Nos vemos en el próximo video, porque esto recién empieza